Me llamo Ramiro y soy taxista desde hace poco más de 20 años. He recorrido cada rincón de esta ciudad, pero lo que me pasó aquella noche en el centro histórico no se lo deseo a nadie. Era un viernes en la madrugada, eso de las 3. Había dejado un pasaje en la calle de Corregidora, justo frente a Palacio Nacional. La ciudad a esa hora ya es otra. Calles vacías, faroles pálidos, sombras que se alargan entre los edificios viejos. Yo iba de salida, pensando ya en regresar a casa cuando la vi. Una mujer de vestido blanco estaba parada en la esquina de Moneda y Corregidora. Tenía el cabello lacio, negro y el rostro, no sabía decirte bien. Estaba entre la sombra y la luz del farol. Me hizo la señal para que me detuviera. Yo frené y bajé la ventanilla del copiloto. «Buenas noches, joven. ¿Podría llevar a Tlatelolco?», me dijo con una voz tan suave que apenas se escuchaba. Le contesté que sí, que subiera. Abrió la puerta y se sentó justo atrás de mí. Algo me pareció raro de inmediato. No escuché que cerrara la puerta. Miré por el retrovisor y ahí estaba, sentada, mirando por la ventana. Me dieron escalofríos, pero no dije nada. Tomé la calle de Brasil y luego doblé hacia Allende para agarrar Reforma. El trayecto era corto, pero se me hizo eterno. La mujer no hablaba, no se movía, ni siquiera parecía respirar. A ratos volteaba a verla por el espejo y juro que sentía como si sus ojos me estuvieran mirando directo, aunque no se moviera. Cuando llegamos al cruce con Flores Magón, le pregunté que dónde exactamente quería que la dejara. No me respondió. Pensé que se había quedado dormida, así que me detuve y volteé completamente, pero no había nadie. El asiento estaba vacío. Me bajé como loco, abrí la puerta trasera y revisé todo el carro. Nada. No había forma de que se hubiera bajado sin que yo me diera cuenta. Y menos sin abrir la puerta, porque el seguro está mal y siempre suena fuerte. Sentí un frío en el pecho, uno que no era del clima. Me subí de nuevo temblando y traté de convencerme de que tal vez me había quedado dormido un segundo, que todo había sido un sueño, pero en el asiento trasero había algo... Un listón blanco. Estaba húmedo y olía raro, como a incienso o a flor marchita. Lo aventé por la ventana y arranqué sin mirar atrás. Ya pasaron como 5 años de eso y no lo he vuelto a contar hasta ahora. Hay noches en que me toca pasar por esa misma esquina y siento la necesidad de no voltear. No quiero verla otra vez, porque lo peor no fue verla. Fue que cuando desapareció, el asiento quedó empapado, como si hubiera estado llorando todo el camino. Eso fue apenas el principio. Después de esa noche las cosas se pusieron raras, como si algo se me hubiera pegado. A los pocos días empecé a notar que el carro olía raro cada vez que subía un pasajero solo. Algunos me preguntaban si había dejado flores en el asiento. Otros decían que sentían una corriente fría en la parte de atrás. Un compañero del sitio me dijo que una vez que llevas a un muerto, no es tan fácil que se baje. Yo le contesté que no creía en esas cosas, pero por dentro estaba todo sacudido. Una noche, como 3 semanas después, recogí a una señora en Garibaldi. Me pidió que la llevara a Tepito. Todo iba normal hasta que a medio camino me dice: «Oye, joven, disculpe la pregunta, pero ¿por qué trae a una niña llorando en la parte de atrás?». Se me fue la sangre a los pies. Yo volteé de inmediato, pero no había nadie. La señora se me quedó viendo y luego dijo: «Ya no está, pero estaba sentada justo atrás de usted». Le pedí disculpas, le dije que tal vez fue una confusión, pero ya no pude seguir trabajando esa noche. Me fui directo a casa. Le conté todo a mi esposa y me dijo que fuéramos a que nos limpiaran el carro. Me llevó con una señora que según ella era muy buena en eso.
La mujer se sube al taxi y lo primero que hace es cerrar los ojos y decir: «Aquí viene un alma que no se quiere ir. Llora porque no sabe dónde está su cuerpo. Anda perdida, no es mala, pero está triste». Yo no sabía ni qué hacer. Me dieron ganas de vender el carro, de dejar el trabajo, pero no podía. Así que le pedí a la señora que hiciera lo que tuviera que hacer. Sacó unas hierbas, unas velas y comenzó a rezar. El carro olía fuerte, a copal y algo más. Cuando terminó, me dijo: «No vuelvas a tomar pasajes en esa esquina». Y desde entonces no lo he hecho, aunque a veces, cuando paso por ahí, siento una presencia, como si alguien estuviera esperando. Una vez, por error, alguien me hizo señal en esa esquina. Era una figura con vestido blanco. Me sudaron las manos. Pasé de largo. Cuando volteé por el espejo retrovisor, ya no estaba. Lo que te digo es real. Aquí, en el centro, hay muchas cosas que no se ven a simple vista. Pero cuando manejas de noche, aprendes que esta ciudad no duerme y que los muertos tampoco. Mi nombre es Julián Paredes, soy taxista desde hace más de 20 años y esa noche, como muchas otras, andaba dando vueltas por el centro histórico de la Ciudad de México. Eran como las 2 de la madrugada y ya había dejado a una pareja en la esquina de Corregidora con Argentina. Me quedé un rato parado junto a la Alameda, con la mirada perdida y esperando que saliera otro viaje. Encendí un cigarro para no quedarme dormido, aunque sabía que me haría daño, pero a esas horas el frío y el silencio te obligan a hacer algo para mantenerte despierto. La ciudad a esa hora ya no tiene tanto ruido, pero se sigue sintiendo viva. Borrachos saliendo de antros, gente caminando apurada, uno que otro vendedor cerrando su changarro. Todo se siente medio raro a esa hora, como si el centro fuera otra ciudad distinta, y uno, por costumbre o necesidad, ya aprende a leer el ambiente. Esa noche algo no se sentía bien. No sabía si era el clima o yo que ya traía un mal presentimiento desde antes de salir a trabajar. Me moví hacia el lado de San Ildefonso, pensando en echarle un ojo a la zona de los museos, que a veces por ahí se sube algún turista o alguien que no alcanzó metro. Al llegar a la esquina de Justosierra, una mujer me hizo la parada. Estaba vestida toda de blanco, con un velo que le cubría parte de la cara. Pensé que venía de algún evento, tal vez una boda, aunque era raro por la hora. Pero lo que me sacó de onda fue que parecía no tener sombra. No le di importancia en ese momento, solo abrí la puerta y le pregunté a dónde iba. Se subió sin decir mucho, solo dijo: «A la iglesia más cercana, por favor». Su voz era suave, casi un susurro. Lo que más me inquietó fue que no me dijo cuál iglesia, y por esa zona hay varias. Le pregunté cuál quería, pero no respondió. Solo me miró por el espejo retrovisor con una expresión que no sabría describir, como si no me estuviera viendo a mí, sino a través de mí. Sentí un vacío en el estómago, pero igual arranqué. Tomé hacia el templo de San Francisco porque era el más próximo. El trayecto duró menos de 5 minutos, pero se sintió eterno. No dijo ni una palabra en todo el camino y yo ya sentía un frío raro en el coche, como si alguien hubiera bajado la temperatura de golpe. Cada que paraba en un semáforo, me daba la impresión de que alguien respiraba justo en mi cuello. Volteaba y no había nada. Incluso llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Cuando llegamos, le dije que habíamos llegado, pero no se movió. Me giré para verla bien, y ahí fue cuando se quitó el velo. No tenía rostro, o bueno, no como uno humano. Era como si tuviera una cara de cera mal derretida, sin ojos, sin boca, pero con una sonrisa marcada, imposible.
Una sonrisa estática que no tenía por qué estar ahí. Quise gritar, pero no podía. La garganta se me cerró. Intenté abrir la puerta del coche para salir corriendo, pero no podía moverme. El volante se sentía pegado, el motor se apagó solo y todo quedó en completo silencio. Ella se inclinó hacia adelante hasta quedar a unos cuantos centímetros de mi cara y dijo con esa voz susurrada: «Aquí fue donde todo empezó, y aquí volverá a terminar». Sentí un aliento helado que no sabría describir. Era como si la muerte misma me estuviera respirando encima. Luego desapareció. Así, sin más. En un parpadeo, el asiento trasero estaba vacío y el coche volvió a encenderse solo. Me eché hacia atrás, respirando como si hubiera corrido una maratón. Arranqué como loco y me fui directo a mi casa en Tlalpan. Esa noche no dormí. Todavía no entiendo qué fue lo que vi. He pensado que tal vez era una alucinación por el cansancio, pero no. Había marcas de humedad en el asiento trasero, como si alguien hubiera estado sentado ahí, y en el espejo retrovisor, desde entonces, hay una pequeña mancha que nunca se ha borrado. Al día siguiente, fui con un compañero que también trabaja en la noche, y le conté lo que me pasó. No se rió ni me dijo que estaba loco, solo me preguntó si era por la zona de Justo Sierra. Le dije que sí, y me dijo algo que me puso la piel chinita. No eres el primero, Julián. Esa mujer se ha subido a varios taxis, siempre pide ir a una iglesia y siempre desaparece. Desde entonces, cada que paso por ahí, bajo el volumen del radio y pongo atención a todo, ya no vuelvo a trabajar por esas zonas a esa hora. Si alguien quiere un taxi después de la 1 de la madrugada en el centro, que le hable a otro. No pienso volver a ver esa sonrisa que no debería existir. Me llamo Salvador Peña, pero todos me dicen Chava. Soy taxista desde hace más de 15 años y esa noche andaba cerrando el turno en la zona rosa, esperando levantar un último pasaje antes de irme a casa. Eran como las 3:15 de la madrugada, y aunque esa zona nunca duerme, ya se empezaba a sentir ese silencio raro que te pone la piel chinita. Una calma artificial, como si la ciudad estuviera aguantando la respiración. Yo ya me había hecho a la idea de irme directo a la base, pero algo me dijo que diera una última vuelta. Quizá fue la costumbre, o tal vez esa vocecita en la cabeza que a veces nos mete en problemas. Me metí por Florencia, pasé por algunos bares que ya estaban cerrando y por otros que parecían tener fiesta para rato. En eso los vi. 2 niños parados en la esquina de Hamburgo con Génova. Era una imagen que no cuadraba con el resto. No había adultos cerca, ni policías, ni nadie que pareciera buscarlos. Tendrían unos 6 o 7 años, un niño y una niña. Traían uniforme escolar, mochilas bien peinaditos. Pero lo más raro era que estaban ahí, en silencio, tomados de la mano y mirando hacia la calle como si supieran que alguien iba a pasar por ellos. Me orillé con el corazón latiendo raro. Bajé el vidrio. ¿Se perdieron, campeones? ¿Dónde están sus papás? El niño más alto me respondió con una voz bien bajita, pero muy clara. Nos tenemos que ir a casa. Ya es tarde. ¿Dónde queda su casa?, les pregunté, ya con la piel medio helada. En la calle de Oxford, dijo la niña sin verme a los ojos. Había algo en su tono que me dio confianza, o qué sé yo. Les abrí la puerta de atrás. Se subieron sin decir nada. Se abrocharon el cinturón, derechitos, callados. El ambiente en el carro cambió de golpe, como si la temperatura hubiera bajado. Arranqué y empecé a avanzar por Reforma. Los semáforos estaban todos en ámbar, no había mucho tráfico, pero yo ya no pensaba en el camino. Pensaba en los niños. Me costaba verlos en el retrovisor.
La luz del tablero no les daba directamente, pero sus caras parecían apagadas, como si no estuvieran del todo ahí. ¿Van con su mamá? ¿Quieren que la llame cuando lleguemos? La niña negó con la cabeza. Sus ojos eran grandes, negros y parecían llenos de tristeza. Ella nos espera, siempre nos espera, dijo el niño. Tragué saliva. No supe qué responder. Sentí que si decía algo equivocado podía romper algo frágil que había en ese momento. Cuando llegamos al cruce con Nisa, noté que la niña tenía los ojos llenos de lágrimas. Lloraba sin hacer ruido. No era un llanto normal, era como si su alma estuviera llorando. ¿Estás bien, Peque?, le pregunté, girando la cabeza un poco. Nada, solo seguía mirando hacia el frente. Oxford estaba a la vuelta. Me guiaron hasta una casona antigua, de esas que seguro tienen historia. Estaba justo frente a un hotel de paso que siempre tiene luces parpadeando. Me detuve. Las paredes de la casa estaban cubiertas de grafitis, las ventanas rotas, y la puerta principal era negra, con una cadena gruesa y un candado oxidado. ¿Aquí viven?, les pregunté. Los dos asintieron. Se bajaron del carro. La niña se volteó, me miró directo a los ojos y me dijo: «Gracias por llevarnos, ahora sí vamos a poder entrar». Y entonces desaparecieron, así, sin más, como si el aire se los hubiera tragado. Me bajé temblando, senté los pies en el pavimento y me acerqué a la puerta. Tosé, nada. Me asomé por una rendija rota. La casa estaba vacía, polvo, telarañas, muebles rotos. Justo cuando estaba por regresarme, un señor se me acercó. Era un velador de una oficina cercana. ¿También los vio?, me dijo, con voz baja. ¿Cómo que también? Los niños de esa casa murieron hace como 20 años. El papá los dejó encerrados y la casa se incendió. Dicen que siguen esperando que alguien los lleve a casa, aunque ya estén ahí. Subí al taxi y me quedé ahí unos minutos. No podía prender el coche. Sentía que si lo hacía, algo se subiría de nuevo. Finalmente, lo arranqué, prendí un cigarro y me fui de ahí sin voltear atrás. Desde esa noche llevo una estampita de San Judas pegada al tablero, y cada que paso por Oxford, aunque no quiera, volteo a ver esa casa. Una vez, semanas después, recogí a un señor por Insurgentes que iba para la Roma. Le conté la historia para matar el tiempo. Se quedó callado un rato y me dijo: «Mi tía vivía en esa casa». Fue la que encontró los cuerpos cuando fueron a reclamarle al papá. Dicen que la niña tenía las manos pegadas a la ventana, como si hubiera querido salir. Pero lo más raro es que, desde entonces, muchos choferes dicen haberlos llevado. Ya no supe si creerle o no, pero cada que paso por la zona rosa, siento que alguien me está mirando desde esa esquina. Y aunque siga trabajando de noche, ya no es igual. Porque hay cosas que se suben a tu taxi y nunca se bajan. Me llamo Armando y soy taxista desde hace más de 15 años. Esa noche, como muchas otras, andaba dando vueltas por la zona de la Minerva, aquí en Guadalajara. Era una de esas noches tranquilas, con poco tráfico y el clima fresco, ideal para trabajar sin tanto estrés. Ya eran como las 2 de la mañana y apenas había logrado juntar para la gasolina y algo de cenar. Me faltaban unas 2 horas para cerrar el día. Estaba estacionado sobre López Mateos, justo frente a una farmacia que siempre tiene la luz prendida. Me había bajado a comprar un café en lata cuando vi que se acercaba un tipo caminando raro, como si arrastrara los pies. Pensé que venía borracho, pero no se tambaleaba ni nada. Más bien, se movía despacio, como si no tuviera prisa. Se paró frente a mi taxi y me preguntó si lo podía llevar a la colonia Seattle.
Me pareció curioso porque no es una colonia común para ir a esa hora, pero igual le dije que sí. El tipo era joven, como de unos 28 o 30 años, moreno, delgado y con una chamarra negra. Tenía la cara pálida, los ojos muy hundidos, y algo en su forma de ver me hizo sentir raro. Se subió en silencio, sin decir mucho. Durante el camino no hablaba, solo veía por la ventana. Cuando pasamos por Avenida México, le pregunté si quería que tomara por Américas o si prefería bajar por Vallarta. Me dijo, por donde tú quieras, pero apúrale. Esa respuesta me incomodó un poco, pero no dije nada. Fue cuando entramos a unas calles más solas, cerca de la colonia Jardines del Bosque, que el ambiente se sintió raro. Me di cuenta que el tipo empezó a mirar mucho el retrovisor. Yo intentaba no ponerme paranoico, pero algo en su mirada me ponía nervioso. De repente, sacó una navaja. La vi clarito en su mano izquierda. Me dijo sin levantar la voz, no hagas nada raro, nomás sigue manejando. Yo traté de mantener la calma. Me sudaban las manos y el café que acababa de tomar me sabía a tierra. Me preguntó si traía dinero. Le dije que no mucho, que apenas iba para la gasolina. Me dijo que le diera lo que tuviera, que no quería matarme, pero que, si lo hacía, no sería la primera vez. Ahí fue cuando me di cuenta de que el vato no era un simple ratero. Me ordenó que me saliera del rumbo y me metiera por unas calles sin salida. Yo ya no sabía si gritar, rezar o pisar el acelerador. Cuando me detuve, sacó una bolsa de plástico negra. Me dijo que me bajara. Yo le rogué que no me hiciera nada, que tenía familia, hijos. Me dijo algo que se me quedó grabado. A mí nadie me tuvo lástima, así que no esperes que yo la tenga contigo. Pero justo cuando se bajó para abrir la puerta trasera y sacarme, escuchamos una patrulla que venía por la avenida cercana. Fue como una señal divina. El tipo se puso nervioso, me gritó que me fuera y se echó a correr hacia unos matorrales. Yo arranqué el taxi como pude y me fui directo a la estación de policía. Ahí conté todo. Di la descripción del tipo, la ruta y hasta entregué el video del dashcam. Días después me llamaron para decirme que lo habían atrapado. El tipo ya había matado a otros 2 taxistas, los había asaltado y dejado tirados en lotes baldíos. Después de ese día mi rutina cambió por completo. Ya no manejaba igual, ya no me sentía seguro ni en mis rutas de siempre. Me ponía nervioso cada que alguien se subía al taxi, sobre todo si era hombre, de noche y solo. Hasta los pasajeros más tranquilos me parecían sospechosos. Y cuando por fin regresaba a casa, me quedaba viendo el techo, repasando todo una y otra vez. Una noche, unas semanas después del incidente, un compañero taxista me contó que a él le había tocado levantar a un pasajero que no hablaba, que solo daba indicaciones con la mano. Lo llevó cerca del mismo rumbo donde a mí me intentaron asaltar. Le pregunté si se acordaba de su cara, pero me dijo que no se la pudo ver bien, que iba agachado todo el tiempo. Eso me dejó helado. Pensé que tal vez no era el mismo tipo, pero ¿y si sí? ¿Y si ya estaba de nuevo en la calle? ¿Y si a otros no les había ido tan bien como a mí? Fui a hablar con otros del sitio. Me enteré que en menos de un año ya habían sido asesinados 4 taxistas en diferentes puntos de la ciudad, todos con el mismo modus operandi. Los recogían en la madrugada, los hacían desviarse, los asaltaban y después los mataban. Algunos habían sido degollados, otros con puñaladas en el cuello, y lo más inquietante era que en varios casos había aparecido una tarjeta de presentación junto a los cuerpos, con una palabra escrita a mano: justicia. La policía decía que ya tenían al responsable, pero las muertes seguían. Algunos decían que era un imitador.
otros que era una especie de ajuste de cuentas. Pero entre nosotros, los ruleteros, se empezó a correr el rumor de que el asesino tenía una lista. Que era alguien que odiaba a los taxistas, que decía que uno le había hecho algo muy grave y ahora estaba cobrándosela con todos. Dejé de trabajar de noche por un tiempo, pero la necesidad es cabrona. Así que regresé, pero ya no soy el mismo. Siempre traigo gas pimienta, una navaja oculta y el celular con un botón de emergencia directo a mi hija. También me puse una camarita en el espejo retrovisor que graba todo el tiempo. A veces pienso que esa noche no me salvó la patrulla, sino la suerte. Tal vez Dios, no lo sé. Lo que sé es que el miedo no se me quita, que sigo viendo su cara cuando cierro los ojos y que muchas noches sigo esperando que alguien se suba y me diga: apúrale, pero por donde tú quieras.